Pues nos preparamos para escuchar la predicación de la continuación de la serie Dios nos ha dado bendiciones espirituales en Cristo. Es un estudio exegético y expositivo de la carta a los Efesios, considerada como la reina de las cartas en cuanto a las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Siendo apenas una carta que tiene 6 capítulos, oiga bien lo que voy a decir. Solo en el primer capítulo describe 22 bendiciones espirituales que los creyentes recibimos en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es extraordinario? En la primera predicación hablamos de la bendición de que fuimos escogidos por Dios en Cristo. Y fuimos escogidos no precisamente por nuestras obras, por nuestros méritos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. En la segunda predicación compartimos la doctrina y la enseñanza maravillosa de cómo Dios en Cristo nos hizo verdaderamente sus hijos. La epístola explica de que nos adoptó en Cristo Jesús, pero explicamos cómo los términos bíblicos correspondían a una realidad diferente de lo que entendemos hoy como la adopción, que es legal, es una acción de amor para quien va a adoptar y para quien es adoptado. Pero el significado profundo en el Nuevo Testamento y en la época es que el que era adoptado como hijo de Dios, como hijo, era verdaderamente, literalmente considerado, hecho legalmente hijo de la nueva familia. Y todo su pasado quedaba cancelado, borrado, y no tenía en absoluto nada que ver con la antigua familia. Y Pablo aplica esas verdades a las verdades espirituales. Como nosotros nacimos de la familia adámica, pecaminosa, condenada al infierno, pero cuando creímos en Cristo Jesús, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la verdadera familia divina, de la familia de Dios. Y dejamos de formar parte de la familia de Adán, la familia que trae condenación y muerte. Y hoy hablaremos acerca de 4 bendiciones recibidas en Cristo que están descritas en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. Pero quiero que, por favor, repita conmigo el título de la predicación. 4 bendiciones recibidas en Cristo. Cuando llegue a la casa y le pregunten de qué predicó el pastor, usted le va a decir de... Muy bien. Ahora vamos a procurar que se nos queden esas 4 bendiciones. Leemos Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. En la Biblia de las Américas dice así, sentaditos como están, con reverencia, leemos la Escritura. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Muy bien. Las 4 bendiciones que abordaremos son las siguientes. La bendición recibida de la redención, la bendición de el perdón, la bendición de la sabiduría y del entendimiento o discernimiento. Muy bien. Digamos las 4 bendiciones. Redención, perdón, sabiduría y discernimiento. Veamos la primera. La palabra redención significa liberación. Significa el pago de un rescate.
La doctrina de la redención, la palabra que se usa en el griego es una palabra que se puede pronunciar lutrón, que significa un precio, un pago para rescatar, para libertar a un esclavo o a un prisionero de guerra o a un condenado a muerte a causa de un gran crimen. Esa palabra la usaban los griegos para describir esto. Si alguien era esclavo o prisionero de guerra o incluso estaba condenado a muerte, si alguien por misericordia o por parentesco o porque tenía mucho dinero y quería hacer una obra de caridad, lograba pagar un rescate, un lutrón, entonces era libertado el esclavo de su esclavitud y comenzaba a vivir una vida de libertad, donde podía ejercer sus derechos, cumplir con sus responsabilidades, pero no estar bajo la esclavitud de un hombre o de una familia. Lo mismo aquel que había caído preso a causa de una guerra, era dejado en libertad, incluso un condenado a muerte. Entonces el apóstol Pablo utiliza esa palabra, lutrón, para que entendamos una verdad, un hecho espiritual que es una gran bendición, y es el hecho de que nosotros, habiendo nacido esclavos del pecado, porque así lo dice la palabra, que éramos prisioneros de Satanás, por cuanto no estábamos en la luz ni en Cristo Jesús, y por cuanto el pecado permitió que Satanás tomara el total control de este mundo y dirigiera los pensamientos de todos los que siguen los criterios de este mundo, estábamos en esa condición de prisioneros de guerra, por decirlo así. Pero también la Biblia nos declara que sin Cristo nuestra condición era de condenados a muerte, pero a muerte eterna, no solo la muerte física. El pago de nuestros pecados era la muerte. De hecho, estábamos condenados todos a ir al infierno. Pero, ¿qué hace nuestro Dios y Padre? Por ese gran amor, esa riqueza de su amor, el amor agapao, el amor incondicional, el amor que va hasta el sacrificio, decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a derramar su sangre, a entregar su cuerpo como el rescate, el pago para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado, de la condenación de la muerte, de la prisión oscura de Satanás y fuéramos libres para la gloria de Él y las bendiciones del reino de Dios. Mis queridos hermanos, eso es extraordinario. Esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo extraordinario del Evangelio, el amor de Dios, la redención de Cristo. Por eso, 1 Corintios 6, versículo 20, en la Reina Valera 60, describe ese lutrón, ese rescate, ese pago. Dice, porque habéis sido comprados, redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podríamos ir colocando el 21, si se pudiera. Pero dice que nosotros no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la bendición de la redención, hermanos.
Los que hemos creído en Cristo somos los redimidos, que ahora cantan de alegría y glorifican a Dios porque somos libres. Ya no estamos en la condición de la esclavitud. El Señor nos libertó del dominio del pecado y también de las acciones pecaminosas, para que ahora le sirvamos al Dios vivo, al Señor, como dice su palabra. En Cristo recibimos la redención, que significa también que fuimos rescatados, liberados, porque fue eliminada la maldición de la ley que estaba sobre todos los hombres y sobre nosotros también, por cuanto no habíamos creído en Cristo. El apóstol Pablo explica en toda la carta a los Gálatas que todos los seres humanos han pecado, que han tenido buenas intenciones en hacer algunas acciones religiosas, practicar algunas obras, procurar, sí, algunas obras de la ley. Muchos con buena intención procuraron guardar los 10 mandamientos, pero ningún hombre sobre la tierra pudo guardar los 10 mandamientos. Entonces, lo que nos dice ahí es que el no guardar la ley de Dios, trae maldición. Y la maldición trae condenación eterna. La condenación eterna significa ir al infierno. Todavía se le puede preguntar a las personas que no son cristianas si murieran, irían al cielo o no irían al cielo. Algunos dicen no lo sé, dicen otros. Algunos dicen yo creo que sí, porque no he sido tan mala gente, dicen, ¿verdad? Según ellos, porque no he hecho cosas escandalosas o pecados muy escandalosos. Pero la Biblia, cuando se le confronta, dice, muy bien, ¿y usted ha guardado los 10 mandamientos? En primer lugar, ni se los saben completos. ¿Ustedes se los saben completos? Bueno, yo sé que los han leído. A veces cuesta decirlos de memoria, ¿verdad? Pero lo sabe, lo ha leído. Y cuando uno comienza a leer los 10 mandamientos, aparte de los 10 que eran los mayores, había mandamientos menores. Y eran 613 en total. Era imposible de guardar los 613. Y la misma Escritura dice en el Nuevo Testamento, lo dice también en el Antiguo, en Deuteronomio, que con solo fallar en un mandamiento y no cumplirlo, ya nos hacíamos culpables de toda la ley y toda la maldición venía sobre nuestra vida. El apóstol Pablo, ella ha puesto este ejemplo en otras ocasiones, cuando él era un celoso religioso, pero no era salvo. Se creía muy buena persona, muy buen religioso, se conocía todos los ritos, todas las prácticas religiosas, hacía muchas cosas, pero después se dio cuenta que realmente era un pecador, que no había sido perdonado, y con que él procuró guardar los 10 mandamientos, siempre fallaba en uno. Él, como buen judío, no violentaba los primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No tomarás mi nombre en vano. Esto los guardaba. Guardarás mi día de reposo, trabajarás 6 días. Él lo guardaba. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo te salga bien. Lo guardaba también. No matarás, pues no lo había hecho. Después sí mató a algunos cristianos, pero lo hacía en el nombre de Dios. Entonces él pensaba que no era pecado. No cometerás adulterio. De hecho, Pablo da a entender que él no cometió nunca adulterio. No robarás o no hurtarás. Da a entender Pablo que él nunca robó. El problema es con el 10º mandamiento que dice no codiciarás. Y entonces el apóstol Pablo dice, cuando yo me di cuenta que el mandamiento decía no codiciarás, me di cuenta que sí codiciaba. Y no estaba hablando solo de placeres sensuales, codiciaba fama, poder dentro del mismo contexto religioso.
Y sin duda codiciaba otras cositas por ahí, pero con el hecho de codiciar, le hizo culpable de toda la ley. Lo dice Gálatas. Entonces, en Cristo recibimos la redención de la maldición que trae la ley. En Cristo ya no necesitamos guardar la ley de Moisés. Ahora tenemos que guardar la ley del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Y en eso se resume toda la ley, dice la Escritura. Leamos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición, nos redimió, pagó el rescate, Lutrón. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él en la cruz recibió la maldición de todos los seres humanos, de todos los pecados, las consecuencias las recibió Él. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Él colgado en una cruz, siendo inocente, sin pecado, perfecto, sin mancha, nunca cometió un pecado. Él, por amor, recibió toda esa maldición para que nosotros, creyendo en Él, tengamos la bendición de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Pero también cuando Pablo está hablando aquí de que en Cristo recibimos la redención, está hablando de la redención del pecado. Esa es la connotación de la Escritura. 1 de Pedro 1:18 reitera esa verdad. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos. Ahí está el Lutrón otra vez. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre de Jesucristo. Así que por medio de su sangre, Pablo afirma que ese es el costo, ese es el rescate, el Lutrón, la deuda que era imposible que nosotros pagáramos a Dios y a la ley por sí mismo. Cristo la pagó por nosotros. Somos libres en Cristo Jesús. Somos los redimidos que cantamos y alabamos a Dios y glorificamos su santo nombre. Veamos la segunda bendición que recibimos en Cristo. El perdón. El perdón. La palabra perdón en griego es aphesis, que significa cancelar, alejar, quitar. Eso significa literalmente. Significa que el Señor canceló, quitó, alejó, borró todas las ofensas que cometimos a Dios, al prójimo, contra nosotros mismos. Las borró, las quitó. Él nos concedió esa bendición cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El hecho de pedir perdón es reconocer que hemos cometido errores en la vida. Hemos cometido pecados en la vida, transgresiones, iniquidades. No hay un ser humano, no hay ni uno solo que sea perfecto, que no peque, que no haga el bien. Todos a una nos descarriamos, nos alejamos de Dios, nos volvimos hacia nosotros mismos, nos encorvamos. Eso quiere decir la figura, o la figura quiere decir esa verdad, que nos encorvamos hacia nosotros mismos, nos cerramos a Dios, le dimos la espalda y vivimos según nuestra autosuficiencia. La autosuficiencia es un pecado. El egoísmo es otro pecado. El egoísmo viene enraizado en todos los seres humanos que nacen. El egoísmo es suficiente para ser condenado al infierno. Pero cuando creímos en Cristo, las Escrituras expresan con metáforas, con imágenes, con ejemplos de cómo Dios nos perdona nuestras ofensas, las cancela, las aleja, las quita. Y por lo tanto ya no tenemos las consecuencias eternas de ir al infierno. Por ejemplo,
Oiga lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Es lo que Dios hace con las ofensas, los pecados, los errores que cometemos en este mundo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso. Ese es un hecho espiritual. Lo que nos está diciendo ahí es que Dios en sus registros, a los que hemos creído en Cristo y hemos sido lavados con su sangre, redimidos con su sangre, no aparece ni un solo pecado, transgresión, ofensa, error que haya ofendido a Dios, a los demás o a nosotros mismos. Ya no hay ningún registro. Están borrados. Entonces utiliza la figura para que lo entendamos aquí en Miqueas, que los ha lanzado a lo profundo del mar, hasta allá abajo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. No importa si los seres humanos nos siguen recordando a veces el pasado o nos siguen señalando las equivocaciones, no importa. Delante de Dios en Cristo Jesús estamos limpios, perfectos por la sangre de Cristo. Iremos al cielo por su gracia, no por nuestras obras. Mire cómo Cristo nos perdona. Dios nos perdona en Cristo. Y también utiliza una imagen, una metáfora se le llama eso, para que lo entendamos mejor. Oiga lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La rebelión es un pecado. Alguien que es idólatra porque cree que adorando ídolos está adorando a Dios, es una rebelión y una abominación terrible que lo llevará a condenación. Pero en Cristo el Señor le perdona esas rebeliones también. Y mire, y dice que nos hace alejar nuestras rebeliones tanto como está en oposición el oriente del occidente. Es decir, realmente entre más se distancia el oriente del occidente, eso es infinito. O sea que nos ha separado de nuestros pecados infinitamente. Ya no tienen que ver con nosotros por la sangre de Cristo Jesús. También, oiga lo que dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es el perdón de Dios que hemos recibido. Entendamos bien, lo que Dios dice es verdad. Él no se acuerda de las rebeliones y los pecados porque ya nos los perdonó. Usted y yo nos podremos recordar de algunos, porque la mente pues registra, tiene archivos que registran. Pero Dios es tan perfecto que Él no se acuerda. No hay ningún pecado. Así que cuando el diablo, el enemigo de nuestras almas, nos quiere recordar otra vez los errores, las equivocaciones, los pecados, ustedes y yo digámosle: Satanás, escrito está, el Señor ha borrado completamente mis pecados y no se acuerda de ellos. No hay ni uno solo de los pecados que Él se acuerde. El Señor te reprenda, Satanás, dígale, escrito está. Y cuando alguien le diga, mira, si también, y a veces de la misma familia, mira, que no sé qué, ¿te acordás el error? No le diga te reprendo, Satanás, porque sería muy duro, ¿verdad? Pero a veces Satanás lo está incitando también. Decirle, bueno, tú te podrás recordar, pero
Desde que acepté a Cristo, Dios ya no se recuerda. Estoy limpio para Él. Maravilloso es el perdón. Oiga lo que dice Jeremías 31, 34. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire qué gran bendición hemos recibido en Cristo, hermano. Por eso nosotros tampoco debemos recordar los errores y pecados de los otros. No, en absoluto. En absoluto. Dios ya nos perdonó a nosotros. ¿Qué derecho tenemos nosotros de recordar a alguien? No, eso sería un pecado. Así que el perdón de Dios en Cristo es perfecto. Como Dios es perfecto. El perdón de Dios en Cristo es completo. El perdón de Dios es eterno. No como puede suceder en el perdón humano, que te perdono y después dice, pues ya no te perdono otra vez. Te perdono, pero te lo recuerdo. Eso no es realmente perdonar. Cuando Dios perdona, lo hace completamente y sin reservas, porque lo hace en base al lutrón, al rescate, al precio del cuerpo crucificado de Cristo y su sangre derramada. Restaura al pecador al mismo estado de favor y de comunión que antes gozaba Adán y Eva antes de pecar. Si alguien tenía comunión, comunicación perfecta con Dios, el Creador, era Adán y Eva. Dice que hablaba cara a cara con ellos. Así dice el texto. Lo que quiere decir es que había una comunión libre, perfecta, sin interferencias. Cuando vino el pecado hubo separación y ya no podía hablar realmente de manera libre, directa, Adán y Eva con el Señor. Pero cuando recibimos a Cristo, recibimos la bendición del perdón, entonces se restaura plenamente esa comunión y comunicación con nuestro Dios y Padre. Usted y yo perfectamente podemos acercarnos por la fe en el nombre de Cristo a Él y entrar a su misma presencia, al lugar santísimo. Él lo dice la palabra. Y pedirle confiadamente, en base a la obra de Cristo, lo que nosotros necesitamos. Porque Él nos ha perdonado. El perdón de Dios en Cristo elimina toda separación, alejamiento entre el ofendido, que fue Dios, en primer lugar, y el ofensor, que es el pecador. Veamos las otras bendiciones. Ya hablamos de dos bendiciones. La primera, perdón, redención y perdón. Muy bien. Y ahora vamos a ver las otras dos. En Cristo recibimos la sabiduría y el entendimiento o el discernimiento. Mire, estas bendiciones son realmente para disfrutarlas, usarlas aquí en la tierra. Para andar en medio de este mundo tan malo, tan perverso, tan lleno de confusión, tan lleno de maldad. Necesitamos estas bendiciones, la sabiduría de Dios y el discernimiento. Y dice que en Cristo lo hemos recibido. Ya lo hemos recibido los creyentes. Aquí la palabra para sabiduría es la palabra Sofía. La palabra Sofía. Y para el entendimiento o discernimiento es la palabra phronesis. ¿Qué quiere decir la palabra Sofía? Es un conocimiento divino, o sea, viene de Dios. No viene del mundo. No viene del conocimiento universal, de las ciencias, no viene de la ética y la moral que se pueda enseñar aquí en la tierra, que son buenas, está bien, pero depende mucho y difiere de las distintas culturas y países. Esa sabiduría no se consigue ni por el estudio, ni por las buenas obras, ni el esfuerzo humano. Esa sabiduría viene de Dios a nosotros
en Cristo, como un regalo, como una bendición, de tal manera que nos volvemos sabios, aunque para el mundo no seamos sabios, en Cristo somos sabios. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de los vicios, de los pecados, de las maldades o de la vida común y ordinaria que vivíamos antes. Dios nos dio ese discernimiento, esa sabiduría para entender que en Dios tenemos el verdadero conocimiento. Y parte de ese conocimiento, de todo el conocimiento de Dios, está en las Sagradas Escrituras. Esa sabiduría se nos concede leyendo la Biblia y el Espíritu Santo nos revela, nos enseña ese conocimiento para usarlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida laboral o profesional, en la vida diaria. Pero actúa justamente con el entendimiento o el discernimiento. El discernimiento, ya dije que la palabra phronesis significa una sabiduría práctica. Es como discernir. Miren, hay cosas en la Biblia que son claras para los creyentes, que son pecaminosas y las que no son pecaminosas. Pero hay ciertas cosas que no están descritas en la Biblia como pecaminosas y no pecaminosas. Pero es ahí donde la sofía, la sabiduría y el phronesis se nos da a nosotros para comportarnos de una manera sabia, tomar decisiones sabias, tomar acciones sabias y una conducta sabia. Eso no lo puede recibir el mundo. Oiga lo que dice Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? A todas las preguntas que le plantearon a Jesús para tenderle una trampa, la respuesta del Señor Jesús fue tan sabia, tan prudente, que jamás había respondido como Él respondió a todas las preguntas. Siempre que le hicieron una pregunta para tentarlo, para confundirlo, para ponerlo en evidencia, supuestamente ellos, para comprometerlo, siempre respondió con gran sabiduría. Un solo ejemplo voy a poner y es conocido. Están los sacerdotes, los religiosos, están representantes del Imperio Romano allí, está en una de las fiestas, hay muchísima gente, entonces quieren poner en evidencia a Jesús de qué lado está. Si está del lado religioso del Imperio Romano o del lado del mismo. Y le dice, sabemos que eres un maestro, sabemos que Dios está contigo. La adulación, ¿verdad? La hipocresía, ¿verdad? Así en todo, ¿verdad? Le está diciendo delante de todos. Entonces queremos hacerte una pregunta. ¿Es lícito pagar tributo al César? Y todos se quedaron más o menos así como ustedes están ahorita, a ver qué voy a decir yo. Se quedaron así. ¿Qué va a decir? ¡Qué tremenda pregunta! Ya muchos sabían que Jesús estaba haciendo muchos milagros, echaba fuera demonios, hablaba con autoridad y ahora le hacen esa pregunta delante de todos ellos. Tráigame una moneda. Con mucho gusto. No sé si hicieron así o así o así, pero sacaron la moneda. Y él les hace una pregunta. A los que le preguntaron, ¿de quién es la imagen que está aquí? Del César. Pues les digo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué respuesta tan sabia! Los dejó callados, humillados y avergonzados. Y así fue. Mis queridos hermanos, el tener esa sabiduría divina es poder discernir las acciones y las cosas hasta el fondo de estas mismas, no según las apariencias. El que juzga y actúa según las apariencias
está actuando según la sabiduría terrenal y hasta la diabólica. Por eso Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con un justo juicio, recto. La sabiduría y el discernimiento es para actuar en los problemas diarios de la vida, práctica. Discernir entre lo que es provechoso o no es provechoso, en lo que es edificante o no edificante, en lo que conviene o no. Por eso Pablo en una parte de la Escritura dice, no todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. La pregunta es, ¿me edifica? ¿Me conviene? Muchas cosas pueden ser lícitas porque no están prohibidas en la Biblia, pero ¿me edifica? ¿Me conviene? ¿Le agrada a Dios? Es ahí donde entra la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento. ¿Cómo podemos nosotros discernir, por ejemplo, el cristiano que está consagrado, que lee la palabra de Dios, que procura escuchar la voz del Espíritu Santo, puede discernir de verdad si alguien que le está hablando le está mintiendo o no? ¿Es bíblico? El que tiene el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo lo discierne. Y no estoy hablando de cuestiones de psicología que pueden ayudar, según los psicólogos, a detectar ciertas cuestiones. No, hablo de un discernimiento espiritual. Podemos discernir si lo que nos están proponiendo es para bien, va a ser para bendición o no. Puede sonar muy bueno, muy bonito, pero la sabiduría divina y ese discernimiento nos puede dirigir. Esas bendiciones ya las hemos recibido en Cristo y son para que las usemos acá. Ahora, si nosotros no nos consagramos y no buscamos al Señor y no usamos bien esas bendiciones, pues vamos a actuar un poco carnalmente o muy humanamente y entonces no nos va a ir bien. Así que esta sabiduría y este entendimiento se oponen completamente a la sabiduría humana y a la sabiduría terrenal, ¿verdad? Sabiduría diabólica de la que habla Santiago. Así que alabemos al Señor, mis queridos hermanos, porque en tan solo 2 pasajes hemos visto hoy que hemos recibido estas 4 bendiciones en Cristo Jesús. La redención, el perdón, la sabiduría y el discernimiento. Pónganse de pie. Vamos a orar un momentito y vamos a alabar a nuestro Dios y Padre. El ejemplo nos lo tenemos en Jesús. Cerremos nuestros ojos. Que una ocasión dice la Escritura, que se regocijó en espíritu, levantó las manos al cielo y dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios de este mundo, de los que se creen inteligentes, de los que conocen mucho. Escondí estas verdades, las escondiste a causa del orgullo de ellos, pero se las revelaste a los niños, es decir, a los pecadores que reconocen que son pecadores y se arrepienten. Señor, gracias. No merecemos tanta bendición, pero tú quisiste dárnoslas en Cristo. Gracias. Las recibimos con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tu vida misma, tu cuerpo y tu sangre fueron el rescate, el utrón, que pagó a la ley Cristo, que pagó para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado, fuéramos libres de las prisiones de guerra espirituales, diabólicas, que fuéramos libres, Señor, de la esclavitud del mundo, de la vana manera de vivir antes de conocerte. Gracias. Te adoramos y te alabamos con todo nuestro corazón. Y gracias porque nos equipas para que en este mundo no andemos como insensatos, como los que no conocen a Dios y no tienen la sabiduría y el discernimiento que nos das en Cristo. Señor, gracias porque estos regalos son
por tu amor. Sí, vienen de las riquezas de tu gracia, las riquezas de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Padre. Todos los seres humanos las necesitan. Si alguien aquí estuviera hoy sin ser salvo, sin haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador personal, no es salvo del infierno, no es salvo de la condenación, no es salvo de la esclavitud del pecado, del mundo, de su carne, de las adicciones, no es salvo. Pero hoy ha oído la buena noticia. Cristo ya pagó el rescate. Solamente crea en Jesucristo y recíbalo en su corazón, y entonces será redimido, será salvo, será una nueva criatura y tendrá la sabiduría y el discernimiento espirituales. Si alguien va a aceptar a Cristo por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe, esta oración. Señor Jesús, creo en ti para ser salvo. Reconozco que soy pecador, pequé contra ti, perdóname, me arrepiento. Hoy te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy, por redimirme hoy. Amén.